segundito que esta cosa. A ver, entonces nosotros quedamos acá, ¿no? En la semana 7, ya vimos lo que fue torque, campo eléctrico sobre un dipolo, torque en el dipolo, energía del dipolo. Entonces, para hoy es polarización de la materia y campo eléctrico en dieléctricos. Entonces, semana 7, bloque 7 y bloque 8. ¿Quiénes revisaron ese tema? ¿Quiénes ya tuvieron la posibilidad de revisarlo? Que digan, sí, profe, ya vi el video, ya lo revisé. ¿Quiénes? Por favor, levantar ahí la manita. O si ninguno, por favor, decirlo. Ustedes saben que conmigo pueden ser sinceros. La sinceridad es un arma importantísima. ¿Ninguno? No lo han hecho. Dana sí, Dana me dice que ella ya lo revisó. Bueno, entonces, Dana, si a ti no te molesta, vamos a pintarle a Dana si no le molesta. Entonces lo que vamos a hacer es cada videíto de la revisión del tema que era para hoy, el primero dura 7 minutos con 15 segundos, o sea, son videos realmente muy cortos. El segundo, ya les digo, ya les acabo de poner ahí el primero. Estos son los videos que hemos hecho en la escuela de física. El segundo dura exactamente 7 minutos, o sea, estamos hablando de revisarlo en 14 minutos. Ahí está el segundo. Entonces, eh, sería interesante que ustedes se tomaran el tiempo para trabajar estos dos videos. O sea, está el primer video que les he colocado. Obviamente solo abre si tienen abierta el aula virtual de la universidad, ¿sí? Entonces, sería interesante que ustedes revisaran ese video. ¿Cómo lo van a revisar? ¿Cierto? Porque pues es importante entender, yo entiendo que no todos trabajan de la misma manera, pero van a hacer una revisión en grupos de a dos, ¿cierto? Esa revisión, ¿qué deben hacer? Les deben escribir las ecuaciones principales, es como si fueran a estudiar, porque como no han revisado el tema que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Cuánto tiempo van a tomar? Pues los videos duran 7 minutos y 7 minutos solo tomaría 14 minutos, por mucho 15 minutos, ¿cierto? O sea, a las 6:30 ya todos en principio deberían haber terminado de revisar el video y de revisar las ecuaciones. Los pongo en grupos de 2 personas para que hagan la proyección del video y saquen las ecuaciones principales. Luego, ¿qué vamos a hacer? Yo hago la retroalimentación de los 2 videos y luego vamos a hacer los ejercicios de acompañamiento con el profesor. Entonces, para que ustedes tengan presente eso. Repito, para los chicos que acabaron de ingresar, como prácticamente solo una persona levantó la mano, ha revisado los 2 temas que eran para el día de hoy. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una revisión de esos temas. Esa revisión solo va a tomar 15 minutos, no va a tomar más tiempo, ¿ok? Entonces se van a ir en grupos de 2, van a tomar el video, lo van a proyectar. Yo voy a pasar ahorita por todos los grupos de rapidez, lo van a proyectar y van a sacar todas las ecuaciones principales. Ojo porque el primero es de polarización eléctrica y el segundo es de campo eléctrico en un dieléctrico. Yo sé que ustedes ya tienen noción de este tema porque ustedes ya vieron el laboratorio de capacitores. Entonces van a tomar exactamente 15 minutos, son las 6:15. A las 6:30 regresamos para hacer la explicación y vamos a hacer los ejercicios. Entonces, todo lo que vamos a trabajar, la primera parte que vamos a hacer es, ¿qué es polarización? ¿Cierto? Polarización. Lo primero que deben saber es que la polarización se designa con la letra P mayúscula. P mayúscula.
Lo segundo que deben saber es que es un vector, tiene carácter vectorial. ¿De dónde viene la polarización? Por eso era muy importante entender qué era el dipolo eléctrico, ¿cierto? Recordemos que el dipolo eléctrico estaba formado por una carga positiva y una carga negativa, y ambas cargas con el mismo valor, o sea, o un microculón y menos un microculón, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, aquí se define para el dipolo eléctrico el momento P, ¿cierto? Que este momento P siempre va desde la carga negativa hacia la carga positiva. Y este momento P, que es el momento dipolar eléctrico, ¿cierto? El momento dipolar eléctrico está relacionado con la polarización. ¿Cómo está relacionado con la polarización? Entonces, lo que nosotros vamos a tener acá es lo siguiente. Vamos a pasar al tablero número 2, por favor. Nosotros cuando hemos estudiado los dipolos eléctricos, podemos imaginarnos, por ejemplo, un vaso de agua, ¿sí? Entonces, imaginémonos que tenemos acá un vaso, ¿cierto? Y en este vaso se ha colocado agua, se ha depositado agua. Entonces, esto sería un vasito aquí con agüita, ¿ok? Como ustedes saben, las moléculas de agua, y esto fue uno de los términos que yo utilicé para mostrarles que era el dipolo eléctrico, las moléculas de agua se componen de hidrógenos y se compone de oxígeno, ¿cierto? Exactamente, de dos hidrógenos y de un oxígeno. Yo les explicaba que estas moléculas tienen una propiedad muy importante, y es que usted muy difícilmente rompe estos enlaces. Entonces, estas moléculas, uno físicamente las puede ver como una especie de dipolo, en donde la parte negativa está localizada, pues, de acuerdo a cómo esté el dibujo de la molécula. En este caso, como yo la tengo de esta forma, la parte negativa va a estar en la parte de arriba y la parte positiva en la parte de abajo. Y esto es lo que se le conoce como un dipolo, ¿cierto? Aquí, cuando yo dibujo el momento dipolar eléctrico, yo lo voy a dibujar hacia abajo, ¿cierto? Porque el momento dipolar eléctrico P pequeño, que también es un vector, va dirigido de la carga negativa hacia la positiva. Como ustedes ya saben, las moléculas de agua no solo tienen un único dipolo o una única molécula. Según lo que se ha encontrado, es acerca de 6,24 por 10 a la 24, ¿cierto? O sea, tenemos un número exorbitante de moléculas, y esto también depende, pues, de la densidad que, perdón, del volumen que ocupe el agua. Entonces, si uno pudiera mirarla de forma microscópica, lo que uno vería son cientos y cientos, ¿cierto? Miles y miles de dipolitos organizados dentro del sistema, pero no solo organizados, sino también muy ubicados de forma aleatoria, o sea, ellos no tienen una orientación predilecta, ¿cierto? Están de forma aleatoria. Cuando se miran esos dipolitos, o sea, cuando dibujamos los momentos dipolares eléctricos, entonces lo que vamos observando, ¿cierto? A medida que los vamos dibujando, ahí se los estoy dibujando, es que si yo hago una sumatoria de todos los momentos dipolares, los pequeñitos, en el volumen, entonces empiezo a observar cosas muy interesantes. Por ejemplo, si analizo solo estos dos, me doy cuenta que vectorialmente está sumada a cero, ¿cierto? Si analizo estos dos, me doy cuenta que vectorialmente da cero, estos dos que vectorialmente da cero, y así sucesivamente. O sea, cuando sumo estos P me está dando cero.
O sea que a esto se le llama que el agua no está polarizada. Cuando toda la suma de esos pequeños dipolos eléctricos, su momento dipolar eléctrico, la suma es cero, se dice que no está polarizada. ¿Qué implica que no esté polarizada? Implica que el vector P que nosotros acabamos de hablar, mayúscula, vale cero. O sea, el vector P es la sumatoria de todos esos P pequeñitos en el volumen. Y si no está polarizada, pues P vale cero. Entonces, ese es el vector polarización. ¿Qué es el vector polarización? Es una medida, entonces eso es muy importante, es una medida de la orientación de los dipolos eléctricos, de la orientación de los dipolos eléctricos, de los dipolos. Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos cualquier sustancia, no solo el agua, o sea, acá yo les dibujé el agua, ¿sí? Pero cuando tenemos cualquier sustancia, generalmente la polarización es cero. Todos los dipolos están orientados al azar. Esa parte se entiende cómo se calcula la polarización. Desde cuenta que tiene un carácter completamente vectorial. Ok, entonces ahora vamos a ver, bueno, profe, sería la pregunta, ¿cuándo es que esa polarización no es cero? ¿Cierto? ¿Cuándo es que yo sé que hay polarización? Vamos a pasar entonces, por favor, al tablero número 3. Entonces, para que exista polarización, pues los dipolos deben orientarse en alguna dirección. Entonces, voy a volver a dibujar acá, a tratar de hacer el vaso. Voy a ponerlo acá un poquito más grande, ¿ok? Entonces, una forma en la que nosotros podemos hacer que todos los dipolos, ¿cierto?, que se encuentran aquí organizados de forma aleatoria, porque ellos están todos organizados de forma aleatoria, recuerden. Una forma de que ellos se organicen es aplicando campos eléctricos al sistema. O sea, si no hay un campo eléctrico, los dipolos no se pueden orientar. Nosotros ya lo vimos la clase pasada, el dipolo no se orienta a menos de que usted le aplique un campo. Entonces, si aplicamos un campo eléctrico, entonces esto sería sin campo. Sin campo. Cuando se aplica el campo eléctrico, entonces lo que vamos a observar es lo siguiente. Primero, que va a haber una orientación. ¿Qué orientación? Dependiendo del campo. Entonces, por ejemplo, si el campo eléctrico se aplicara en dirección J, ¿cierto? Entonces, este sería el campo aplicado en dirección J. ¿Qué van a hacer los dipolos? Entonces, fijémonos en este dipolo que está acá. Fíjense que este tiene menos acá y más acá en este lado. Lo que nosotros sabemos es que la fuerza eléctrica, ¿cierto?, va a impulsar al electrón a irse hacia abajo, a la parte negativa, a irse hacia abajo, ¿cierto? Porque los electrones siempre tienden a irse, o la parte negativa siempre tiende a irse en dirección contraria al campo. Mientras que la parte positiva siempre tiende a irse en la misma dirección del campo. O sea, este dipolo va a rotar alrededor de su eje, ¿cierto? Va a rotar y la rotación la hará en este sentido, ¿cierto? De tal manera que cuando miremos, después de que se aplica el campo, este dipolo, pues va a tener una dirección preferencial que va a ser más, menos. Aquí es importante recordar que este sería como el inicio, ¿sí? Esta sería la parte inicial, o sea, si yo quisiera calcular la energía del dipolo, pues sería menos P.E, ¿cierto? Y tendría que mirar cuál es el ángulo entre P y E,
¿cierto? Y lo mismo acá, esta sería la energía, esta sería la posición final, y aquí la energía, pues ya sé que P, porque P va de menos a más, P va orientado en la misma dirección del campo, o sea que van formando un ángulo de 0 grados, o sea, la energía va a dar simplemente menos P por E. Y así como ese se orienta, los otros también tienden a orientarse. No todos se van a orientar, pero sí la gran mayoría. O sea, si uno va y revisa un tiempo después, lo que uno va a observar es que mientras está el campo eléctrico, perdón, el vector polarización o el vector y el vector de momento P van a estar orientados hacia arriba, en la misma dirección del campo. Ahí voy a orientar todos los vectorcitos P. Ahora observo, ¿cierto?, que el vector polarización P mayúscula ya no va a ser igual a 0, va a ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque el vector P es la suma de los P pequeñitos de los momentos dipolares eléctricos en el volumen. Como es la suma de todos esos vectorcitos, ¿cierto? Pues si yo tengo 50, es un ejemplo, 50 vectores, 50 P's por unidad de volumen, ¿sí? Que tenga esto, pues esa sería la polarización. Y fíjense que iría en J. O sea, el vector polarización va a ir en esta dirección. Este va a ser el vector polarización. Fíjense que el vector polarización va en la misma dirección del campo eléctrico. Bien, esa es como la parte física, ¿cierto? Porque es interesante ver cómo sería la matemática, o sea, cómo yo calculo el vector polarización. Entonces voy a pasar al tablero número 4. Recuerden que tienen que subir asistencia a clase, ¿no? Entonces tienen que anotar las cosas que estamos trabajando el día de hoy. Entonces, ¿cómo calculo el vector polarización? Hay una expresión que define al vector P. El vector polarización se define como epsilon sub 0, kappa, campo eléctrico. Epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica del vacío, es una constante. Permitividad eléctrica del vacío es una constante. Ustedes la encuentran en todos lados. Esta es la susceptibilidad, susceptibilidad eléctrica. Eléctrica. Entonces, Profe, esa no es chi sí. sub E, ¿Cómo? chi sub E. Sí, también se puede escribir como chi sub E. ¿Así? Sí, es la susceptibilidad eléctrica. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver esa susceptibilidad eléctrica? Claro, no es lo mismo que ustedes estén aplicando un campo eléctrico, entonces ahora les hago el siguiente ejemplo. A un vaso aquí con agua, ¿cierto? A un vaso, ¿cierto? De vidrio, solo, de vidrio, porque pues que sea gruesito, ¿no? Que tenga aquí un buen espacio por dentro, todo esto sea vidrio, ¿cierto? Cuando se aplica el campo eléctrico a este sistema, la polarización no es la misma, o sea, la polarización depende del material al que usted le esté aplicando el campo eléctrico. Y como depende del material, hay una constante que nosotros llamamos K, que es la constante dieléctrica. Esta constante dieléctrica es característica de cada material. Entre más grande sea la constante dieléctrica, pues más difícil va a ser de polarizar el material. Esta constante K toma el valor de 1 en el caso del aire. O sea, cuando uno nos dicen que hay aire, toma el valor de 1. Y para materiales dieléctricos, pues K vale mayor que 1. O sea, un material dieléctrico es un material que se polariza
que sufre el fenómeno de polarización en presencia de un campo eléctrico. ¿Cómo se relaciona esta K con esta susceptibilidad eléctrica? Entonces, K es igual a 1 más la susceptibilidad. O sea que esta expresión que está aquí arriba, yo la puedo escribir como epsilon sub 0, ¿cierto? Y aquí me queda 1, perdón, K menos 1, ¿cierto? K menos 1 por el campo eléctrico. Y aquí lo que tenemos es la expresión de cómo sería la polarización en función de la constante dieléctrica. Listo. Algo más que podemos agregar es lo siguiente. Entonces ahora viene cómo sería o qué es lo que pasa dentro del material dieléctrico, porque fíjense que lo único que hemos hecho es mostrar los dipolos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando usted polariza un material? Entonces voy a volver a poner aquí el vasito que contiene agua, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene un material que se permite polarizar, como el agua, como el vidrio, ¿cierto? Entonces, y usted tiene aplicado el campo eléctrico hacia arriba, en este caso puede ir hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, como sea. Usted sabe que todos los dipolos, preferiblemente, ahí los estoy exagerando, los estoy haciendo un poco grandes, van a estar orientados de tal forma que las cargas positivas miren al campo y las cargas negativas van en dirección contraria. En física se dice que mientras esté este campo eléctrico aplicado, el vaso con agua se podría ver, o el dieléctrico, se podría ver como si toda la carga positiva estuviera ubicada en la parte de arriba y toda la carga negativa en la parte de abajo. A esto se le llama carga inducida. En algunos libros le llaman carga ligada. ¿Por qué la llaman así? Solo existe o solo se da porque existe el campo eléctrico, o sea, porque está aplicado el campo. El campo. Y esta carga inducida o carga ligada puede distribuirse o por unidad de superficie, o sea, sigma, o por unidad de volumen. Y como es una carga inducida, ustedes pueden llamarla sigma inducida o rho inducida, y solo va a estar cuando exista el campo externo. ¿Por qué? Porque cuando ya no esté el campo externo, pues no va a haber polarización, y si no hay polarización, no hay carga inducida, no hay sigma inducida. ¿Cómo se hallaría la sigma inducida por unidad de área? Se halla haciendo el vector polarización, el producto punto entre el vector polarización y el vector normal. ¿Esto de qué depende? Pues de la superficie, si es una superficie esférica, si es cuadrada, si es cilíndrica, pues se hallaría el producto punto entre P y la normal que tengan la superficie. Mientras que ρ, que es por unidad de volumen, se define como menos el gradiente, ¿cierto? O el laplaciano del producto punto entre este gradiente y el vector de polarización P. Bueno, profe, y eso, claro, porque esto que ustedes les estoy mostrando, realmente lo ven, vuelvo y les digo, el curso de física que nosotros asistimos en la Universidad Industrial de Santander es el curso de física que dictan a nivel mundial. Entonces, ¿a qué se refiere con sigma inducida? Estoy en el tablero número 6, como P.N. ¿Y a qué se refiere con ρ inducida como menos nabla punto P? Entonces, generalmente está la parte que ustedes ya conocen, ¿cierto? Que es la del capacitor.
y a un capacitor, el capacitor tiene unas propiedades y es que tiene placas de la misma área, ¿cierto? Almacena la misma carga, o sea, más Q y menos Q, y generalmente a veces está conectado a una fuente de voltaje. Cuando se introduce un dieléctrico, que fue lo que ustedes ya creo que trabajaron, no sé si ya lo trabajan en el laboratorio, este dieléctrico se polariza y se polariza de tal forma, ¿cierto? Que porque el campo eléctrico generado por este sistema está en esta dirección, este sería el campo eléctrico, y la polarización, como ya sabemos, va a dar en la misma dirección del campo, porque aquí estarían los momentos P chiquiticos, luego la polarización, el vector gigante va a estar en esta dirección. Entonces, ¿dónde estaría la carga inducida? Generalmente la carga inducida adquiere la misma forma geométrica, ¿cierto?, de lo que genera el campo externo. Es decir, la carga inducida es como si aquí se formara una especie de placa de la misma área, pero con carga negativa inducida, y aquí se formara otra especie de placa, o sea, adquiere la misma forma geométrica y aquí va a estar cargado positivamente. Esta sería la inducida. Si a mí me piden que calcule la sigma inducida por unidad de área, yo observo que únicamente hay dos, ¿cierto? Una normal en esta dirección, otra hacia atrás. Claro, hay normal acá arriba, hay normal acá abajo, hay normal en varias direcciones, ¿cierto? Porque esto es un cuadrado que tiene, pues, obviamente, 2, 4, 6 caras. Pero el sigma inducido, fíjense que es P.n y el vector polarización está dirigido únicamente en dirección Y. O sea que aquí solo voy a tener sigma inducido sobre dos caras, sobre la que está al frente, ¿cierto? Y sobre la que está atrás, ¿cierto? Entonces es bien interesante. Fíjense que aquí el sigma inducido, ¿cierto? Total, porque uno puede calcular solo el sigma inducido por una de las caras, en este caso va a dar 0, ¿cierto? Por el carácter vectorial que tiene el sistema. ¿Cómo se usaría el ρ inducido? ¿Cierto? Que es la otra forma, que es calcular las cargas en unidad de volumen. ¿Qué quiere decir ese nabla? Entonces voy a pasar al tablero número 7. Fíjense que esto no está en el video que les mostraron, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculo ρ inducido? ¿Qué es ρ inducido? ρ inducido son las cargas por unidad de volumen. Recuerden que sigma, pues son las cargas por unidad de área. Entonces voy a pasar al tablero número 7. ¿Cómo utilizo menos nabla de P? Esto es un producto punto, P es un vector. Este nabla es un vector de derivadas, derivada en X más derivada en Y, ¿cierto? Más derivada en Z. ¿Cómo se aplicaría? Pues ρ inducido quedaría menos, y aquí me quedaría derivada con respecto a X de la componente X del vector polarización, más la derivada con respecto a Y, más la derivada con respecto a Z. ¿Ok? Y ese sería... Profe, eso se Dime. llama derivada parcial. Derivada parcial, sí. Son derivadas parciales. Pero este vector, fíjate que aunque son derivadas parciales, ellas provienen de un vector. Este vector que te estoy señalando ahí, ¿lo ves? ¿Sí? Es el vector nabla. Es muy conocido en física porque él no solo son derivadas parciales, sino son derivadas enfocadas
en cada uno de los ejes coordenados. Entonces, esto se conoce como un laplaciano, ¿sí? Es un vector utilizado para hallar cómo varían las propiedades de una cierta propiedad física respecto al espacio, cómo varía esta propiedad física en ciertos puntos del espacio. Eso es lo que hace. Muy bien, muchísimas gracias por tu aclaración. Estas son derivadas parciales. Excelente. Bueno, entonces, ahora ya está la teoría, ¿sí? La teoría no funciona si no se aplica. Yo estuve revisando los ejercicios del aula virtual, realmente los ejercicios del aula virtual, entonces voy a compartirles pantalla. Ustedes tienen unos ejercicios de acompañamiento, entonces vamos a empezar a trabajar los ejercicios de acompañamiento de esta parte del curso. Permítanme, lo busco acá. Entonces, para la semana 7, acabamos de ver el video de polarización de la materia. Vamos a hacer entonces el trabajo de interacción con el profesor. Vamos a revisar las preguntas de acompañamiento. Entonces, voy a hacerlo de dos formas. Les voy a compartir el link acá por el chat. Ay, perdón, cancelar. Les voy a compartir aquí por el chat el link, ¿cierto? Pero además, yo se las voy a ponérselas allí en donde estamos trabajando. Entonces, acá las tengo, las preguntas, y las voy a dejar puestas acá, miren. O sea, ahora vamos a tratar de asimilar esto que trabajamos. Bueno, se lo voy a poner acá en el tablero número 9. Ahí están las preguntas que vamos a trabajar. Ya les voy a decir cómo las vamos a trabajar. Antes de eso, vamos a revisar que me hizo falta algo en el tablero número 8. En el tablero número 8 está la definición de dieléctricos, ¿sí? El dieléctrico es un material que al aplicar un campo externo, pues se polariza. Se polariza sin modificar las moléculas. Y una vez se ha quitado ese campo, pues ya el dieléctrico vuelve a su orientación normal y pues ya no habrá la polarización, que es lo que les acabé de explicar. Entonces, en el tablero número 9 están las preguntas que vamos a trabajar, ¿cierto? ¿Cómo las vamos a trabajar? Pues las vamos a trabajar de forma grupal, ¿cierto? Porque venimos trabajamos de forma grupal la visualización de los videos. Ahora vamos a trabajar de forma grupal intentar solucionar estas preguntas. Obviamente vamos a dar un espacio únicamente de 15 minutos, son las 7:04. O sea, a las 7:20 los llamo para revisar hasta dónde avanzaron y ayudo a resolver estas preguntas. Me gusta que primero ustedes como que las palpen, las puedan tocar, puedan mirar si entienden algo y luego entonces yo hago la retroalimentación, que es resolver este taller, estas 4 preguntas, ¿ok? ¿Está entendido entonces lo que van a hacer ahora, chicos? Sí, maestra. Listo. Ahí igual les estoy compartiendo de nuevo el enlace del tablero por si acaso, ¿ok? Entonces nos vamos a parar en el tablero número 9 y vamos a empezar a resolver estas 3 preguntas. Primera,
Describa la diferencia entre dipolos inducidos y dipolos permanentes, ¿cierto? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Quién de los que está acá me puede decir cuál sería la diferencia? Que el dipolo inducido solo aparece cuando se aplica un campo eléctrico y el Sí. dipolo permanente pues no necesita un campo eléctrico para que estén alineados los dipolos. Muy bien, excelente. Bueno, entonces ahora viene como la parte más de trabajo, ¿no? Como de realizar ejercicios. Viene la primera. Tenemos una esfera de dieléctrico y nos dicen que la polarización de esta esfera está únicamente en un eje, ¿cierto? Permítame, busco una esfera bonita porque yo dibujo realmente muy mal y me da mucha vergüenza con ustedes. Voy a llevar aquí una. Discúlpenme. Entonces, bien. Bueno, entonces al nosotros tener esta esfera,
nos dicen que la polarización tiene una dirección preferencial. Entonces, lo primero que uno debe hacer cuando le dicen estas cosas es graficar los ejes coordenados, ¿cierto? Para poder ubicar en qué dirección va el vector polarización. Entonces, aquí yo lo estoy dibujando, ¿cierto? Voy a tomar que esto es X, esto es Y voy a tomar que hacia arriba es Z. O sea que en este caso el vector polarización va dirigido en esta dirección, ¿cierto? El vector P mayúscula, ¿ok? Entonces, si el vector P equivale, porque fíjense que les están dando el valor 2 por 10 a la menos 6 y está en dirección K. Nos dice calcular las densidades de carga de polarización. Entonces, claro, cuando uno va a calcular, por ejemplo, ρ, ¿cierto? La ρ inducida va a ser menos el gradiente producto punto de la P de polarización, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene acá esto, lo que uno observa es que de este producto punto, recuerden que este en habla, estoy en el tablero número 9, es una derivada en cada una de las direcciones y es un vector, ¿cierto? Por favor, me avisan si pueden ver en el tablero lo que estoy escribiendo o no. Estoy en el tablero número 9. Entonces, listo. Gracias, muy amable. Entonces, ¿cuánto va a ser la ρ inducida? Fíjense que al hacer este producto punto, solo sobrevive una componente y es derivada con respecto a z de ¿quién? De P, que equivale a 2 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Y esta derivada, ¿cuánto da? ¿Cuánto da la derivada de esa constante? ¿Cuánto da la derivada de esa constante? Cero. Cero. O sea que la ρ inducida es cero. Si nos piden calcular, ¿cierto? Porque nos piden las densidades, o sea que nosotros también podríamos calcular, voy a pasar al tablero número 10, la sigma inducida, ¿cierto? La sigma, porque una cosa es la ρ, recuerden que la ρ es por unidad de volumen, mientras que la sigma es por unidad de área. Habría que hacer o tendríamos que hacer el producto punto P.N. Claro, pero recuerden que cuando nosotros tenemos este tipo de sistemas que son esferas, ¿cierto? Nosotros aquí estamos hablando de un sistema en 3 dimensiones, ¿cierto? ¿Cómo sería la normal de este sistema? Entonces, fíjense que la normal, ¿cierto? El vector normal, en este caso, sería un vector que está aquí, ¿sí? Tiene 3 direcciones. Fíjense que hemos colocado los ejes coordenados X, Y y hemos colocado el eje coordenado Z. O sea que el vector normal o la normal, ¿cierto? Iría en vector R unitario. Ese vector R unitario, si ustedes recuerdan, en coordenadas, porque esto hay que escribirlo en coordenadas polares, ¿cierto? Aquí me va a quedar R seno teta y esto cae acá. O sea, en Z va a ser R unitario que es 1, seno teta, ¿cierto? Y eso cae aquí en el plano, aquí está formando también un eje coordenado phi, ¿cierto? Bueno, realmente a veces usan acá arriba phi y aquí abajo ponen a teta, entonces vamos a dejarlo con phi, seno phi. Entonces, este pedacito de aquí vale R seno, siendo R el radio, ¿cierto? Aquí me va a quedar, perdón, esto es R, el radio, R seno phi. Y aquí tengo que descomponer. En X, ¿qué quedaría? En X quedaría R seno phi coseno de teta. Y en Y, ¿qué quedaría? Quedaría R seno phi coseno teta, ¿cierto? O sea, aquí el vector normal, ¿cierto? Tiene componentes. Fíjense que tiene las 3 componentes. Tiene componente X, Y y Z. O sea que cuando voy a calcular la sigma inducida, claro, como es un producto punto, ¿cierto? La única coordenada que me interesa calcular aquí es la coordenada que está en la misma dirección de P, ¿cierto? Porque P está en dirección K. Los otros productos puntos pues se mueren.
Entonces aquí me quedaría producto punto con la única que tiene componente, que sería R seno de teta, ¿cierto? Esa sería la dirección del vector normal, ¿cierto? Voy a quitarle aquí la N. Permítame quitarle acá la N. Entonces, fíjense que si a nosotros nos piden calcular, pueden pedirnos calcular las dos, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí ya tendríamos cómo nosotros calcularíamos el vector normal a lo que nosotros llamamos, y cómo calcularíamos no solo el vector normal, sino además cómo calcularíamos la polarización, ¿cierto? Entonces, generalmente, ¿qué unidades debe tener el vector normal? ¿Quién me dice qué unidades debe tener el vector normal? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe las unidades? Bueno, entonces acá deben buscar las unidades del vector normal. Ojo con eso, unidades del vector normal. Recuerden que en últimas este sigma debe quedar, si ustedes se recuerden, sigma debe tener unidades de carga por unidad de área. Entonces, cuando nosotros revisamos el valor de P, fíjense que P está dado en unidades de Coulomb sobre metro, permítanme aquí, está dado en unidades de Coulomb sobre metro cuadrado. ¿Sí? O sea que el vector normal que está aquí debe ser un vector unitario. Entonces, probablemente cuando nosotros calculemos esta parte, antes de pasar a este punto, debemos normalizar el vector normal. O sea, el vector normal nos debe dar exactamente 1, ¿cierto? O sea que aquí voy a corregir esta parte, voy a escribir el vector n, ¿cierto? El vector n va a ser, en este caso, x en y más y en j más z en k, ¿cierto? Y si quiero hallar la magnitud, simplemente es raíz de esto elevado al cuadrado, ¿cierto? Fíjense que cuando hago esto me va a quedar, si no estoy mal, es r cuadrado, o sea, esto me va a dar r. O sea que aquí simplemente lo que voy a tener es el seno de teta, ¿cierto? Que sería el ángulo que está formando. Y en este caso, cuando estoy haciendo esta componente, ¿cierto? Aquí debo revisar, en este caso, cuando está justo en dirección K, es probable que esta cosita de acá, pues tengamos que saber cuál es el ángulo que está formando, ¿cierto? Entonces, esta sería la sigma inducida. El vector normal en total, en general, nos quedaría de la siguiente forma: seno de phi, coseno de teta en i, más en y me quedaría seno de phi, coseno de teta en j, y en z me quedaría seno de phi. Profe, yo ¿Ok? tengo una pregunta ¿Sí? con respecto al de X. No No te debería escucho, ser no te escucho. esto. ¿No me escucha? Ya, habla, ahora sí. Eh, no sería R seno de phi por seno de teta para el de X. Sí, acá es seno de teta, gracias. Sí, yo me equivoqué por hacerlo rápido, discúlpame. Sí, No, profe. gracias. Uy, muchísimas gracias. Eso puede confundir de pronto a alguno de tus compañeros, pero acá simplemente lo que estoy haciendo es un reemplazo vectorial. Muy gracias, muy amable. Gracias por estar colocando su atención. Entonces, así calcularíamos. Fíjense que no nos están pidiendo esta. Yo la estoy haciendo por si le llegaran a pedir. Realmente la que les están pidiendo es la que les calculé atrás en el tablero número 2. Luego entonces viene la tercera pregunta y es para un condensador de placas paralelas. Entonces, bueno, este punto yo creo que fue más sencillo para ustedes trabajarlo, el punto número 3. Estoy en el tablero número 11. Ahí les estoy dibujando el condensador de placas paralelas. Este condensador de placas paralelas entonces tiene una propiedad muy especial. Ambas placas tienen área A. Ambas almacenan la misma carga Q, pero aquí
nos están diciendo que está conectado a una fuente de potencial de 200 voltios. La primera pregunta que nos hacen es ¿cuál es la carga libre en el condensador? Recuerden que la carga libre es la que almacena las placas, ¿cierto? ¿Cuánto les dio la carga libre? ¿Quién alcanzó a hacer el cálculo? ¿Alguien lo hizo? ¿Cuánto les da la carga libre? ¿Alguno hizo ese punto? ¿O ninguno? Solo digan con sinceridad, no hay lío, o sea, para yo poder ayudarlos. ¿Cómo uno puede calcular la carga? Entonces, hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Pero la principal es reconociendo que el capacitor tiene una propiedad que se llama capacitancia, que es de la forma epsilon sub 0 A sobre D. Fíjense que A no la dan, D también, y esto nosotros la encontramos porque es la permitividad eléctrica, permitividad. Alguien que por favor me busque el valor de la permitividad, solo es escribir ahí en el computador. Voy a traer hacia acá el valor del área de las placas, que sería de 0.01, y la distancia, o sea, esto va a quedar C epsilon sub 0, 0.01, y la distancia nos dicen que es 0.002. Profe, la del vacío, ¿cierto? Sí, la del vacío. 8.854 por 10 a la menos 12. Entonces vamos a tomarlo 8.8 por 10 a la menos 12. Muchas gracias. Con eso calculan la capacitancia. Alguien que por favor me dicte ese valor. Yo usé esas fórmulas y pues a mí no fue una carga, la carga me dio como de 8,85 por 10 a la menos 9. Sí, excelente. Eso da. Eso da. O sea, con esta capacitancia ustedes calculan C es igual a Q sobre delta V. Entonces Q va a ser C por delta V, ¿cierto? Y esto les va a dar 8,8 por 10 a la menos 9, ¿cierto? O sea, estos son 8,8 nanocoulomb. ¿Así te dio? Sí, profe. En la capacitancia 4,4 por 10 a la menos 12. ¿Por 10 a la menos qué? 11. Listo, muy bien. La capacitancia tiene unidades de faradios, o sea, esto da 4,4 por 10 a la menos 11 faradios o 4,4 picofaradios, ¿ok? Que es esa es la unidad de los picofaradios. Eso es lo primero que nos pedían, luego nos dicen que si ahora se llena con una constante K igual a 6, ¿cuál es la carga inducida y cuál es el vector de polarización? Entonces, en el video que ustedes trabajaron, estoy en el tablero número 12, les mostraron que la carga inducida era la carga libre, ¿cierto? 1 menos 1 sobre K, siendo K la constante dieléctrica. En este caso, la constante dieléctrica es de 6, ¿cierto? O sea que aquí me va a quedar 8,8 por 10 a la menos 9, y esto me da 5 sextos, ¿cierto? ¿Cuánto les da entonces la carga inducida? Q'. ¿Cuánto les dio? Ahí la ponen. ¿Cuánto? 7.37 por 10 a la menos 9. Perfecto. O sea, la carga inducida es 7.37 nanocoulombs. Y luego les piden el vector polarización, que lo voy a hacer en el tablero número 13. Resulta que el vector polarización es C sub 0, ¿cierto? K menos 1 por el campo. Entonces, E sub 0 la tenemos, K vale 6, o sea, me daría 5 E sub 0 por el campo eléctrico. ¿Cómo calculo el campo eléctrico? Cuando nosotros tenemos un sistema de placas conectado a una diferencia de potencial, el campo eléctrico, recuerden que esta diferencia es el campo por la distancia entre placas. O sea que delta V sobre D me da el campo eléctrico, o sea, esto sería 200 voltios sobre 0.002, y eso sería el campo. O sea que el vector P, su magnitud, va a ser 5 veces epsilon sub 0 por el valor del campo que les dé ahí, y ese sería el valor de la magnitud. El vector, pues, depende de la dirección del campo. Si el campo eléctrico va dirigido en dirección Y, pues el vector polarización también va dirigido en dirección Y. ¿Ok?
Bueno, ahí traté de responderles todas las preguntas que les hicieron. Les queda de tarea ver las preguntas de profundización, por favor háganlo. Ya son las 7:50. ¿Preguntas? ¿Les quedó alguna pregunta? ¿O quedó claro? O más o menos. Si les queda más o menos y tienen preguntas, recuerden que ustedes pueden escribirme al WhatsApp hasta las 6 de la tarde todos los días. Entonces, por favor, siéntanse en la disposición de saber que su profesora pues quiere, desea colaborarles y puede atenderlos entonces en ese horario. A todos les deseo un buen día. No olviden subir la asistencia a clase. Recuerden que la asistencia a clase implica lo que hicimos con los videos, la parte en que les expliqué la física de los videos y luego los ejercicios. Entonces, tienen bastante trabajito ahí para entregar. Un buen día para todos, chicos. Hasta luego, maestra. Gracias. Hasta luego, buen día. Gracias a ustedes.